En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos festejando una de las fiestas de San Miguel, la dedicación de San Miguel. Y San Miguel es el príncipe de la milicia celestial, el primero de todos los ángeles, el más importante. Anteriormente, esta celebración, esta fiesta de hoy, señalaba el comienzo de una etapa litúrgica llamada de los ángeles. Pues en este día se honra en San Miguel a todas las jerarquías angélicas, para que nos defiendan en la lucha contra Satanás y los espíritus inmundos que nos persiguen en la vida, y para que sea nuestro amparo en la hora del terrible juicio ante el tribunal de Dios. Es decir, que es una fiesta, además de ser de San Miguel, de todos los ángeles. Y hemos escuchado en el Evangelio el principio por el cual se cree que cada uno de nosotros tiene un ángel custodio. Los ángeles de ellos, dice, están viendo constantemente la faz de mi Padre, dice Jesucristo. En la epístola tomada para esta Santa Misa es del libro del Apocalipsis. Son los 5 primeros versículos del Apocalipsis y son muy ricos en contenido. El primero de ellos dice: en aquellos días dio a entender Dios la revelación de Jesucristo, las cosas que pronto deben suceder, comunicándolas por su ángel a Juan, su siervo. Las cosas que pronto deben suceder, las cosas que pronto deben suceder. Esa es la revelación de Jesucristo, es el mensaje de Jesucristo que nos anticipa las cosas que deben suceder pronto. Es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la parucía o segunda venida. Esto está bien claro en el libro del Apocalipsis y también en el Evangelio de hoy, cuando el evangelista da testimonio, no en el Evangelio, en la misma epístola, cuando San Juan da testimonio de Jesús diciendo que Él era el que es y el que viene. Entonces, muy claro habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde sus comienzos, el libro del Apocalipsis da a entender el inminente juicio de Dios sobre la humanidad. Este juicio precede a la venida de nuestro Señor Jesucristo, para poder nosotros entenderlo. Es como que todo va a suceder a un mismo tiempo, pero hay antes un juicio para poder separar a los malos de los buenos. Por medio de su ángel, como ya lo había hecho al profeta Daniel y al profeta Zacarías, donde también un ángel es intermediario de la divina revelación. Es decir, el ángel le revela a San Juan, así como lo había hecho a Daniel y a Zacarías, la divina revelación. La Iglesia pone precisamente este texto del Apocalipsis en la fiesta de San Miguel, dándonos a entender que ese ángel, porque el libro no lo nombra, no dice qué ángel es, pero si la Iglesia lo ha puesto aquí en esta fiesta, es porque se trata nada más ni nada menos que del arcángel San Miguel. Continúa el libro del Apocalipsis, el cual, es decir, refiriéndose a San Juan, dio testimonio de ser palabra de Dios y testificación de Jesucristo todo cuanto ha visto. Toda la visión que él vio, que consiste en todo el libro del Apocalipsis, él da testimonio de que eso es palabra de Dios y testificación de Jesucristo. Continúa el Apocalipsis diciendo: bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, pues el momento está cerca. El momento está cerca, por eso la insistencia en conocer el Apocalipsis, porque nos revela los tiempos próximos, futuros.
bienaventurado, la lectura del libro del Apocalipsis trae consigo una bienaventuranza. El que lee el Apocalipsis va a ser más bienaventurado, el que lo entiende va a ser más bienaventurado. Y los que escuchan también, dice, y los que escuchan las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ellas escritas. Para no desesperar, Dios nos anticipa las cosas feas, las cosas muy lindas y buenas, que son más que las cosas feas, pero corremos el riesgo de desesperarnos. Por eso hay que guardar y tener confianza en Dios, guardar las palabras de Dios. Por eso vuelvo a repetir este pasaje del Apocalipsis, que uno siempre cuando habla del Apocalipsis o piensa del Apocalipsis como un libro tenebroso en donde todo es feo, no es tan así. Vuelvo a repetir esto: bienaventurado el que lee y bienaventurados los que escuchan las palabras de esta profecía y bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas, pues el momento está cerca. Y a causa de la bienaventuranza que aquí se expresa, el Apocalipsis era, en tiempos de fe viva, en los comienzos de la Iglesia, un libro de cabecera de los cristianos, así como lo era el Evangelio. Hoy no lo es tan así. Es el último libro de la Biblia, es muy difícil de entenderlo por uno mismo, necesita siempre la explicación de alguien, porque tiene muchas figuras, muchos simbologismos, etcétera. Habla cosas muy oscuras, cosas que suenan también muy tenebrosas, pero también cosas que suenan muy importantes y felices para quien lee y escucha y guardan las cosas. Por eso en estos tiempos hay una gran decadencia con respecto al estudio del Apocalipsis y por ende con respecto a la predicación del Apocalipsis. Muy pocos predican sobre ello, porque obviamente no lo estudian y no lo entienden. Bien, lleva mucho tiempo estudiarlo y entenderlo, y entender una mínima parte, no es que uno entiende todo, pero lleva años y años de estudio para poder, descifrar al menos las partes más importantes del Apocalipsis. Los sacerdotes hoy, los obispos, no se encargan del estudio de este libro, y que nos permite tener una lectura sobrenatural de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. El Evangelio dice: ay del mundo por el cual vienen los escándalos. Eso es indudable, que hay escándalos, y solo podemos entenderlos a la luz de la profecía del Apocalipsis. Para formarse una idea de la veneración en que era tenido por la Iglesia este libro del Apocalipsis en los comienzos de la Iglesia, bastará saber lo que el Cuarto Concilio de Toledo ordenó. El Cuarto Concilio de Toledo ordenó en el año 633. Y dice así: la autoridad de muchos concilios y los decretos sinodales de los santos pontífices romanos prescriben que el libro del Apocalipsis es de Juan, el evangelista. Un paréntesis, porque se dudaba que fuera de Juan, o se dudaba que fuera un libro, revelado por Dios. Continúa: y determinaron que debe ser recibido entre los libros divinos. Pero muchos son los que no aceptan su autoridad, la autoridad del Apocalipsis, y tienen a menos predicarlo en la Iglesia de Dios, y por eso no quieren predicarlo. Si alguno, desde hoy en adelante, o no lo reconociera como divinamente inspirado, como uno de los libros de la Biblia, como la palabra de Dios, o no lo predicara en la Iglesia durante el tiempo de las misas, desde Pascua a Pentecostés, tendrá sentencia de excomunión.
Fíjense la importancia que la Iglesia le da al libro del Apocalipsis, que da excomunión al sacerdote, es decir, lo saca fuera de la Iglesia, si no predica sobre el Apocalipsis en este tiempo determinado entre la Pascua y Pentecostés, que es un tiempo corto. Y lamentablemente hay sacerdotes que no lo hacen, que no predican sobre el Apocalipsis. Este texto, estos 5 primeros versículos del Apocalipsis, dice que el momento está cerca para que nosotros nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente que nos preparemos para nuestra vida aquí en la tierra, sino para la venida, que es lo primero o lo principal que nosotros debemos desear, más que por encima de nuestras familias, de nuestro bienestar en la tierra, de la solución de todos nuestros problemas, desear la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que predicarlo, hay que decirlo esto. La gente parece como que es indiferente a la venida de nuestro Señor Jesucristo, como si en el fondo no quisiera que nuestro Señor Jesucristo venga y habite entre nosotros y esté entre nosotros de alguna manera, porque no podemos decir cómo va a estar entre nosotros. Esto es, no se desea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está cerca, y es un deber nuestro advertir a los fieles de esta gran verdad olvidada en la Iglesia. Como digo, en los primeros 4 o 5 siglos esto era constantemente permanente en las iglesias, constantemente permanente en las mentes de los fieles, y hoy está casi olvidado entre los fieles. Si no predicamos esto, caemos en excomunión. Si este momento cuyo advenimiento todos hemos de desear, según dice San Pablo en la segunda a Timoteo, que debemos desear y pedir que venga nuestro Señor Jesucristo, estaba cerca en los albores del cristianismo, ¿cuánto más cerca está hoy después de 20 siglos? Creemos que por los acontecimientos mundiales, por los signos que Dios nos va dando, por las lecturas que uno pueda hacer de esos signos, de que el momento está muy, muy cerca. Y como dije al principio, con la parucía de nuestro Señor Jesucristo vendrá el juicio, que en el credo decimos el juicio de vivos y muertos. No decimos el juicio de todos. Podría haber dicho el credo vendrá a juzgar a todos, porque en realidad va a juzgar a todos. Sin embargo, hace una distinción muy clara de vivos y muertos, lo cual quiere decir que en el momento que Él venga va a haber personas que ya habrán muerto, que es evidente, ya hay personas que han muerto, todos los que han vivido antes nosotros y que en este momento ya no están vivos, o sea que va a juzgar a todos esos muertos, pero también a los vivos. Es decir, es evidente que cuando Él venga va a haber gente viva, que no es el final del mundo, la destrucción del mundo, el mundo se acaba y ya todos estamos muertos. Si todos estuviéramos muertos, si fuera así el escenario que presenta lo que dice el credo y lo que dicen las Sagradas Escrituras, entonces estaríamos hablando del juicio final, en donde ya sí todos están muertos. Pero el credo dice muy claramente, vuelvo a repetir, porque esto lo dice la Iglesia, no lo digo yo, vendrá a juzgar vivos y muertos. Hace una distinción, no dice vendrá a juzgar a todos, con lo cual da a entender de que se trata de otro juicio y no del juicio final en donde todos estarán muertos o estaremos muertos. El nombre de San Miguel, esto es una lección que viene de San Gregorio, el Papa, San Gregorio Magno. El nombre de San Miguel significa quien como Dios, y los nombres que se le asignan a los ángeles se les asigna por el motivo de que expresan la misión a la cual se les ha confiado, Entonces, Miguel significa quien como Dios, lo cual significa a su vez el poder de Dios.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Solo Dios es todopoderoso. Entonces, vemos en el nombre Miguel el significado de el poder de Dios. Y San Miguel es enviado toda vez que algo poderoso está por suceder. Toda vez que algo poderoso está por suceder. ¿Para qué? Para recordarnos que gracias a su nombre, al nombre de Miguel, y gracias al acontecimiento que está por suceder, en este caso el juicio de Dios a las naciones o el juicio de vivos y muertos, que es un evento muy, muy poderoso que está por suceder, nadie es capaz de hacerlo sino Dios. Entonces es enviado San Miguel como mensaje, como testimonio de que es Dios el que nos está juzgando y que es un evento muy, muy poderoso que solo Dios puede realizarlo. El enemigo de Dios, que es la serpiente, que en una oportunidad dijo, seré como Dios, y lo está demostrando, está jugando a ser Dios en estos días, al final del mundo va a morir, no teniendo más fuerzas que las propias. Y en el capítulo 12 del Apocalipsis se nos presenta a la serpiente luchando contra San Miguel, y San Miguel prevaleció o prevalece. Y mientras peleaban San Miguel contra la serpiente o contra el dragón, como lo llama el libro, se escuchaban voces diciendo, la salvación viene de Dios. Bien, entonces esta es la lección que podemos tener de San Miguel, unido, muy, muy unido a la profecía futura del Apocalipsis. En San Miguel, como dije al principio, honramos a toda la jerarquía angelical, quienes en los cielos ven continuamente la faz del Padre Celestial, dice Jesucristo. Y a ellos, a todos los ángeles, les suplicamos seriamente que nos defiendan en la lucha contra Satanás y los espíritus inmundos que nos persiguen en la vida, y a San Miguel para que sea nuestro amparo en la hora terrible del juicio ante el tribunal de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.